Listo, tocayo. Ok, bueno, muy bien. Pues, vamos a de vuelta con la eh, siguiente clase. Este, de la clase de este módulo de epistemología premoderna y moderna, epistemología jurídica. Y veríamos, pues, de la larga lección que hicimos ayer, que la reflexión sobre el derecho, sobre la naturaleza del derecho, comenzó en Grecia, eh, con los primeros filósofos que se preguntaban sobre la naturaleza de todas las cosas y por consecuencia de también de las leyes que veían que podían ser diferentes en Atenas, en Éfeso, en eh, Roma. ¿Y por qué se preguntaban? Descubrieron que había do- siempre nos estamos manejando con una dualidad que nos indica un esquema de realidad según el cual hay o puede haber normas seguidas por el legislador humano y hay otro nivel de realidad que nos habla de un tipo de normas que son indisponibles al ser humano. No eh, es malo matar a un inocente, es una construcción indisponible. Cualquier legislador humano no puede venir a cambiar eso. Entonces, si nos movemos en dos mundos, pues lo que estamos haciendo es el principio del derecho natural, el naturalismo. Hay una clara división entre la física, lo, lo físico, lo natural, y en contraparte, la norma humana. Esta, el derecho natural es sin duda alguna, el corriente del derecho, de análisis del derecho más importante que ha existido en todos los tiempos. Solamente les invito a pensar que
eh, los regímenes políticos actuales que por lo general se dividen en izquierdas y derechas. Izquierda, vamos a poner como tipo el marxismo, y la derecha, liberalismo, capitalismo, vamos a poner como tipo un pensador como Locke, John Locke. Aquí los dos parten de una reflexión ética basada en el derecho natural. Claro, el, el, el socialismo parte de un esencialismo aristotélico, parte de una fuerte visión de la compasión, de la igualdad entre todas las personas. Y por su parte, el liberalismo eh, nace de una concepción del ser humano, de la libertad, de la dignidad, de, eh, de la persona humana, del individuo, que abreva sus, eh, sus principios en pensadores tranquilamente como naturalistas, como John Locke, como Montesquieu, y antes, si nos vemos antes, en la tradición británica, a Ockham, a Scotto, y antes a San Agustín, y antes al estoicismo, y antes al aristotelismo. Tiene una muy sólida base eh, conceptual, filosófica, el liberalismo. Entonces, por eso, pensar que el, el capitalista es una persona que, pues, es un rico, de como lo pintan las caricaturas, gordo, de frac, con sombrero, chistera, un puro enorme, con una bolsa de monedas de oro. ¿Sabes que eso es el capitalismo? Identificar al capitalismo con eso, pues es un error tremendo. Un error tremendo porque ojalá que para una discusión sana de la cuestión política pasemos más allá de los estereotipos.
me está fallando la tecnología. ¿Todo bien? Paso la diapositiva. Mira, perdóname, ya no te dije. Mira, pasamos a donde está ahí ya tú nada más le das para adelante o para atrás, ya los alumnos los ves. Espera. Ahí ya le das, ya nada más maneja ahí la presentación. Ya sea con las flechas o avance de página, le das para adelante. En esta. Bien, Ahí estoy. muy bien. Muy bien. Veíamos ayer que en los conceptos de que es lo natural, la ley natural, el derecho natural, que es el positivismo, lo positivo y el positivismo, tienen muchos significados, aún para la filosofía del derecho. Que dos concepciones diferentes em, que nos revelan dos tipos de concepción de la mente, de la inteligencia diferentes, dos tipos de lógica diferentes, que es la lógica clásica, que nos habla y nos pone aquí ante los seres humanos por naturaleza deseamos conocer, porque el conocimiento proporciona sabiduría. En cambio, la lógica dialéctica, inaugurada por Hegel, nos pone ante el- la naturaleza falible del pensamiento humano. Pues a ver, pero quizá sea falso lo que pretendes indicar. Hoy por hoy, según la ciencia moderna, está claro que la naturaleza de los hombres, bueno, y con eso me refiero a las personas, no es tanto conocer por conocer, es conocer, es algo fantástico. Todos tenemos la experiencia de que conocer nos enriquece, nos hace mejores. Sin embargo, eso es una casualidad biológica. El ser humano no desea por naturaleza conocer. Conocemos como una respuesta biológica. Conocemos para sobrevivir. De conocer esto, estamos entrenados para amoldar nuestros pensamientos a una determinada realidad. No, em, biológicamente la evolución no nos preparó para tener demasiados conocimientos, ni para que los conocimientos nos proporcionen sabiduría, ni para que conozcamos cosas que no nos interesan, cosas que no tienen
un sentido de supervivencia biológica. Ahora, me pueden ustedes decir, a ver, si es correcto eso, ¿por qué los museos? ¿Por qué la gente va a ver cuadros? ¿Por qué la gente va a ver pinturas? Que realmente son dibujos y que crearon otras personas sobre óleos, sobre cualquier material, pero que nos transmiten sentimientos. ¿Por qué? Esto, la verdad es que no se ha definido de eso, pero de un modo eh, de necesidad biológica. Puede ser, dicen, que sea por pura casualidad, que en nuestra mente, o sea, en nuestro cerebro evolucionó y que eh, hiper, o sea, creó unas condiciones eh, suficientes y se pasó por mucho. Para empezar el arte es una manera de conocer. Esto sería más cercano a la que dice Aristóteles, no a lo que dice la ciencia darwinista actual. Tenemos aquí en esta pirámide la epistemología. Recordemos que la epistemología es la ciencia, la teoría del conocimiento, la ciencia es la ciencia. Hasta arriba, lo más importante es la noesis, el conocimiento, el intelecto, la sabiduría. Aquí esta pirámide obviamente está recogiendo la visión eh, eh, de los filósofos griegos, solamente por las palabras, ¿no? Este, todas son palabras griegas. Nous, noesis, noia. Abajo de la sabiduría está la ciencia o el método, así como podemos entender el, el acercamiento, eh, el acercamiento intelectual a la realidad. Y por abajo está lo que podemos llamar abajo de la nous, de la docta. Docta es opinión. Por eso los ortodoxos son aquellas personas que tienen la opinión correcta. La opinión se separa del conocimiento en cuanto que es relativo. O aquí pone dogma, eh, fue como que tiene un contenido religioso. Cualquier religioso, si ustedes son religiosos,
Cualquiera de ustedes me dirán, no es posible. El dogma no es opinión, el dogma está más cercano a la sabiduría, pero eso finalmente pues es una postura que no hace, eh, no hace justicia al hecho de que hay muy diversos dogmas en muy diversas religiones, en muy diversos credos. Lo que hace, lo que nos acerca, lo que acerca a los dogmas a la opinión, a hacer una simple opinión. Ya lo más abajo es la imaginación, la conjetura. Digamos que lo que podemos encontrar en en la revista Hola es es esto, opiniones, pero opiniones superficiales, insustanciales. ¿Cómo es posible que metamos mira esto en pirámide del conocimiento? Debería estar, debería estar, no se vea ni siquiera contar. Pero ustedes imaginen que van a una universidad y se topan con los profesores, los más grandes científicos y filósofos. Sí, de pronto puede ser que dediquen un tiempo, o sea, porcentaje de su tiempo a hablar de cosas profundas, interesantes, de cómo va a ser la realidad, del futuro, de la opinión, del tiempo. Pero la mayor parte del tiempo la van a dedicar al chisme. Fíjate que acaban de cambiar al director, acaba de renunciar el secretario general. Oye, que lo agarraron en un escándalo de corrupción. No me digas, eso, todo esto está a nivel del chisme. Gran parte de nuestra vida política, nuestra vida de pensamiento, se queda ahí. Y eso fue algo que supo ver Mark Zuckerberg. La gente lo que le interesa es el chisme. Y por eso, pues, vamos a crear una cosa que se llama red social. Red social para compartir chismes. Eso es lo que Facebook no fue la primera. Quizá Facebook fue una copia de alguna otra que vio en su universidad. Facebook creo que nació en Harvard, pero pues, los chismes, a todo el mundo le interesan los chismes. Enterarse de que si el otro se fue a Acapulco o no, o si se encontró con una mantarraya y qué le pasó, y ahí sale una foto eh, eh, con una botella de tequila
nos encanta eso. O sea, lo tenemos que admitir, o sea, es buena parte de lo que hablamos. La epistemología del derecho está, la epistemología jurídica permanece al ámbito del nous y concretamente a la parte de la ciencia o el método. No llega a la sabiduría todavía. Eso es algo que le compete a la filosofía, a la teología. No, a la filosofía. El derecho es algo más humilde. Tenemos que aceptarlo también. La filosofía del derecho, la, la epistemología, ha sido uno de los problemas centrales de la filosofía. El primer problema de la filosofía, número uno, es ¿de qué está hecho todo? ¿No? Y algunos, como vimos la cabeza pasada, dijeron, todo está hecho de aire, fuego, eh, agua. No, no, todo está hecho por átomos. No, todo está hecho por lo incognoscible. Bueno, la verdad es que todos los filósofos que dijeron algo de eso tenían una parte de razón. A lo mejor vamos a pensar que tenían más razón los atomistas, Leucipo, Demócrito. Sin embargo, no es un tema totalmente zanjado. No, después se dieron cuenta de que si vamos a hablar y nos vamos a preocupar de cuál es el origen de todo, tenemos antes que preguntarnos cuál es el origen de nuestro conocimiento. ¿Cómo podemos conocer? ¿Acaso podemos conocer? O sea, del ser, del contacto con el ser, casi con Dios, nos tenemos que ir un paso atrás y preguntarnos si podemos conocer o no podemos conocer a ese Dios, a ese ser, si está en nuestra naturaleza o no ese conocimiento. Luego ya, muchos siglos después, vendrá, ah, para saber si podemos conocer, tenemos que eh, desentrañar cómo es que se relaciona el conocimiento con el lenguaje. Pero primero el lenguaje, luego el conocimiento y luego el ser. Pero pues yo no me, como ya Wittgenstein, mm, no puedo salir de ahí. No puedo salir de mi lenguaje, son los límites de mi pensamiento. Pero esto es para que ustedes vean, se sensibilicen de que es uno de los problemas centrales, junto con que es el tiempo, junto con la libertad,
junto con el ser, junto con la verdad. La epistemología es un problema filosófico por naturaleza. Y ahora vamos a ver que nos pregunta, aquí está, aquí se halla un gran misterio. ¿Cómo es posible que el mundo objetivo, que como si fuera de nosotros, que el sujeto, es decir, el objeto, cómo es posible que el objeto esté de alguna manera dentro del sujeto? ¿Qué es lo que tiene el sujeto aquí? ¿Una copia? ¿Un concepto? Un... Bueno, sea lo que sea que está allí, no es una copia. No, cuando yo veo y percibo un árbol, no tengo un arbolito en la mente. Su acercamiento a la realidad es algo que se ha venido preguntando todos y cada uno de los ya el idealismo, ya con Kant, cambia la ecuación. Y no, aquí no te puedes preguntar cómo tú conoces el árbol. Que no es que tú conozcas el árbol, no es que tú conozcas el árbol como es el árbol, sino que conoces el árbol como eres tú. Ya vendrán después los idealistas absolutos a decir que el árbol y el sujeto y el objeto son lo mismo. No hay una diferencia entre este y este. Pero es un tema que no vamos a tocar aquí, porque no es plenamente filosofía eh, jurídica. En cambio, la epistemología jurídica la tenemos que comprender como una ciencia concreta, como una cosa, un conocimiento que, 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 que no es abstracto, no, que es algo práctico, no teórico. Para que entendamos cuál es la diferencia entre lo práctico y lo teórico, tenemos que entender que lo práctico responde a la pregunta, ¿qué debo hacer? Lo teórico responde a la pregunta, ¿qué debo conocer? Y la epistemología jurídica se ubica en en ese ámbito de filosofía práctica, porque pues, como les dije, la epistemología es una parte de la filosofía. La epistemología jurídica no es una parte del derecho, es
una rama en la filosofía que nos dice cuáles son las condiciones de posibilidad del conocimiento jurídico y si es equiparable o no a los conocimientos de las otras ciencias. Pues es algo muy interesante. Es algo muy interesante de lo que no hemos salido todavía y nos falta mucho para llegar a un acuerdo universal. Aparte de la ilustración, eh, modernidad, la ilustración es el periodo filosófico, periodo de la cultura que tuvo lugar en el siglo XVIII, de 1703 a 1804, bueno, a todos los siglos XVIII. Una partecita del siglo XVII y una partecita del siglo XIX. El último filósofo de la ilustración fue Manuel Kant. Y a partir de la ilustración, la epistemología comenzó a ocupar un papel aún más importante en la filosofía. Y era importante con Kant, con Aristóteles, era importante con Platón. Ocupó el lugar central a partir de la ilustración, a partir de los desarrollos del racionalismo y del empirismo, que logran una, eh, ah, es discutible si lo logran o no, logran em, una síntesis en Emmanuel Kant, que es quizá el filósofo más importante del derecho que ha habido en todos los tiempos. La epistemología, obviamente, ustedes se podrán imaginar que gira alrededor del concepto de verdad. La verdad es una categoría clave en el pensamiento eh, filosófico, es fundamental para el derecho. El derecho no puede existir si no, si no, si no hemos logrado una cierta concepción de la verdad. En, en todos los ámbitos, especialmente en el ámbito judicial. No tenemos una idea de, más bien, nuestra, eh, nuestro actuar como eh, juzgadores o juzgadoras
da un comportamiento diferente según la teoría de la verdad que eh, eh, ocupemos, que nos convenza. La primera noción de verdad tuvo que ver con el ser. El ser. Verdadero es lo que es. Tú eres verdad, porque tú eres. Ese, 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 esa asimilación de la verdad con el ser es lo que está atrás de las palabras de Jesús cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Es una expresión tremenda. Hoy por hoy no se entiende a la verdad como el ser sí mismo. Hace mucho que dejó de enseñarse a la verdad como el ser. Hoy por hoy, quizá se entiende la verdad igual al ser en los ámbitos del arte, una obra de arte, música, es un misterio, nos acerca a la verdad, así que nos acerca una experiencia auténtica de lo que es la verdad. Pero muy pronto, con la fundación de la filosofía, yo aquí me está dando grandes brincos. La verdad fue entendida como aletheia. Si alguna de ustedes se llama Alicia, ya sabe de dónde viene su nombre, de verdad. Pero aletheia es no olvido. A como partícula negativa y letos, olvido. No olvido. Porque el pensamiento platónico se basaba en que hay dos mundos, un mundo de las ideas y un mundo físico, cochino mundo físico donde nos tocó vivir. Nosotros, antes de nacer, vivíamos en ese glorioso mundo de las ideas y veíamos todas las ideas eh, circular como en un carrusel, según, según Platón. Pero cuando nacemos, a un momento en que es de nacer, pasamos por el río Letos, río Olvido, y bebemos las aguas de ese río y se nos olvida todo. Cada vez que aprendemos algo, no estamos aprendiendo, estamos, estamos recordando la idea que ya conocíamos en el mundo de las ideas. Realmente el alumno de Platón, alumno realmente genial, eh, eh,
creo que posiblemente el filósofo más importante de todos los tiempos, Aristóteles, se dio cuenta de que la verdad es una cualidad del lenguaje. Bueno, este, esta frase de Ortega y Gasset, ¿no? Verdad significa poner las cosas al descubierto. Desnudar, aleteo. Pero Aristóteles se da cuenta de que no es así. Pero nuestra, nuestra tradición identifica la verdad, o sea, la palabra verdad de veritas, que para Aristóteles era únicamente correspondencia. Y tenemos la frase del mismo Aristóteles que le escribió en su libro Metafísica. Primero define lo que es falso y luego lo que es verdadero. Pero hay que destacar que es esto, decir que lo que es no es o lo que no es que es falso. Y decir lo que es y lo que no es verdadero. ¿Qué nos lleva, a qué nos lleva esto? A que se da cuenta Aristóteles que la verdad es una cosa que está en el lenguaje. El lenguaje es lo verdadero o lo falso. Y este es el problema central de toda epistemología, de toda teoría nueva y del desempeño judicial, de de las resoluciones judiciales. Ahí vemos la importancia, la magnitud, la profundidad que tienen las palabras de un juez. Que la verdad está en la relación entre la mente y la realidad. Y si queremos, no entre la mente, entre el lenguaje y la realidad. Eso es algo más moderno. Aristóteles pensaba que Aristóteles y los antiguos, en, la época medieval, conceptuaban a la verdad como relación entre mente y realidad. En la época moderna, dice, no, ¿quién sabe qué tengas en tu mente? Entonces, la verdad es algo, una relación entre el lenguaje
y la realidad. Tarski, que es un filósofo polaco de origen judío, eh, denuncia estos problemas que tiene la asumiendo la postura aristotélica en términos generales, eh, señala unos problemas, el problema de la percepción, el contexto y la metafísica, y finalmente su teoría va a ser, la verdad no está entre la realidad y el lenguaje, no entre la realidad y lo que quiere decir el lenguaje. Que un lenguaje, una oración, quiere decir muchas cosas y es cambiante en cada momento. Es decir, el cielo es azul, no es igual a las 11 de la mañana que a las 11 de la noche. Por tanto, la construcción de verdad según Tasky es semántica. Luego, si están interesados, les voy a pasar esta, esta eh, la presentación para que la estudien. Ahora, identificar a la verdad con una propiedad lingüística trae como consecuencia que se reduce mucho el alcance. Si decimos, em, esta ventana es transparente, o si digo, em, este mouse es negro, lo que estoy haciendo es reducir a unas pocas palabras todo el ser de este objeto. Y este objeto no puede ser reducido a unas pocas palabras. Es una cosa, las palabras que podemos decir sobre cualquier objeto son relativas, son minúsculas, son reducidas y son, bueno, tenemos muchas razones para dudar de eso, para dudar de que es finalmente una, una expresión que nos lleva a la verdad, a lo que describe, que condensa todo el objeto. Es decir, el mouse es negro, no agota todo el ser de este aparato. Entonces, sí, la, la verdad está en decir cosas que siempre van a ser parciales sobre algo. Ahora viene la pregunta, ¿quién decide lo que se dice? ¿Cuál es el criterio? Y ahí está también el problema del
de la, de la, de- del poder. Yo digo que este mouse es negro porque puedo decirlo. No digo el trillón de cosas que puedo decir el mouse. No digo todo lo que puedo decir sobre todas las moléculas, sobre todos los átomos, sobre todas las partículas subatómicas, sobre todo. No, digo algo, una apariencia que me lleva a que mi noción de verdad sea así, minúscula, limitadísima. Por lo tanto, la verdad se convierte en una simple construcción. ¿Sí? Y esto se ve muy claro en los problemas legales. En un juicio legal se construye. La verdad legal es algo construido por las partes, parcialmente también por el juez. De verdad es una construcción. Quiero que recordemos a estas, a conocer el ámbito de construcción de la verdad. Recordemos la película Matrix, que creo que todos vimos, y pues si alguien no la vio, no la voy a poder resumir ahora, pero véanla, por favor, es algo que deben conocer. Es la única película que yo he visto 11 veces. Vale mucho la pena. Tiene un gran sentido muy profundo. La uno, la dos, la tres, más o menos. La uno, cuando Morfeo le eh, saca cuando Neo le pregunta a Morfeo, oye, ¿esto no es real? Si hablas de lo que puedes sentir, lo que puedes oler, probar, ver, lo real son impulsos eléctricos que tu cerebro interpreta. Luego se lleva así, básicamente, em, a un lo, lo blanco y luego se lo lleva a, a televisión, que lo vamos a ver, lo vamos a ver. Dice, este es el mundo que tú conoces, el mundo tal y como era al final del siglo XX. Ahora solo existe como parte de una simulación creativa neural que llamamos Matrix. Has vivido en un mundo imaginario. Este es el mundo como es en la actualidad. Bienvenido al desierto de lo real. La realidad es un desierto. Es un desierto, pero es un desierto, no es cualquier desierto.
Es un insecto sobre el que pueden crecer cosas. ¿Qué es lo que puede crecer en ese desierto? Interpretaciones. Eso es lo que podemos plantar. Interpretaciones, ideas. Em, y eso es, de nuevo, muy claro en, en cuanto al mundo eh, procesado eh, de cualquier materia de el derecho. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Yo tengo que son las 8:13. Vamos a regresar. Vamos a regresar a las 8:20 para hacer las piernas. 8:20 y damos fin a la clase. Gracias. Pueden apagar sus pantallas. Esta parte con el equipo de tú te vas a confundir con compo porque a mí me ha pasado con ese aquí.
Audio libre. Entonces ya mira de la cámara, ahí arriba. Ya te busca. Ahorita porque estoy aquí, nos toma a los dos. Pero yo en cuanto me salga ya te sigue a ti. Ya les puedes hablar aquí a ella. Y aquí, acá tienes que tener tu. Bien. Es que acá mismo ves su presentación también. Sí, Así está bien, porque podemos quitar la presentación que veas solo a los alumnos, a todos los alumnos. ¿Qué prefieres? ¿O quieres probar a ver cómo se ve? a ver, ya. ¿Sí está bien? No, no. Vale. Poco a poco. Ahí está. Bueno, como se pueden dar cuenta, estamos probando con una tecnología que todavía no llegamos a dominar, este, con precisión. Bueno, pues la verdad, pues actualmente se considera un desierto en el que se plantan interpretaciones. Es- Por lo tanto, pues podemos ver que con todo y todo hay diferentes tipos, ¿verdad? Con esto me refiero especialmente a la verdad, a la diferencia entre la verdad cotidiana, la verdad científica, la verdad jurídica. Son cosas que no nos da tiempo de adentrarnos a esos problemas. Pasa, en el siglo XIX tienen dos filósofos disruptivos. Uno es Hegel y casi por la misma época, Nietzsche. Hegel nos va a plantar un tipo nuevo de manera de pensar sobre la verdad, sobre la realidad, sobre el conocimiento. ¿Se acuerdan del árbol y el sujeto? Bueno, se nos fue el árbol y el sujeto son lo mismo, que da origen en una lógica dialéctica, pues, a otras cuestiones. Este, la verdad es un proceso relativo. Él no es el primer relativista, pero es un muy importante relativista, porque la verdad es un proceso relativo
a medida de que la humanidad progresa. Y obviamente que no es algo fijo y absoluto, sino cambiante que se desarrolla a lo largo del tiempo y que se alcanza a través de la dialéctica, es decir, la transformación de opciones y tensiones, mediante las cuales finalmente se llega a una verdad absoluta y universal. La verdad se alcanza a través de la historia y el desarrollo de la humanidad es el resultado de la lucha entre las ideas y las fuerzas sociales. No entre, no se planteaba Hegel que el ser humano quiere conocer y la sabiduría. Con la verdad, el conocimiento, la lógica, todo, no es sino el resultado de una lucha entre las ideas y las fuerzas sociales. Y luego tenemos aquí a un otro importantísimo, Federico Nietzsche, que él sí es, podemos decir, el primer posmoderno. Así que uno promueve otro, fue en la misma época, exactamente en la misma época. Ahí se criticaron mutuamente. Pero Nietzsche fue, mientras que él tuvo un importantísimo eh, impacto en el idealismo británico, en John MacTaggart, sobre todo en Karl Marx. En Nietzsche tuvo impacto en lo que ahora llamamos posmodernismo. A Nietzsche, la verdad, no está la, en, en el lenguaje como lo decía Aristóteles, sino, la verdad es una interpretación. El mundo es un desierto. El mundo como la realidad como el desierto es la manera de pensar de Nietzsche. Todos son interpretaciones. Por lo tanto, no hay verdad. Y si no hay verdad, ¿qué pasa? Pues que tampoco no hay mentira. Y por eso decía esta frase así más provocadora que otra cosa, que la verdad es la mentira más eficiente. No es que él estuviera convencido de que la verdad sea una mentira al estilo normal como lo comprendemos. No, sino que de todos los tipos de interpretaciones que no son de verdad de mentira, a lo que llamamos verdad
Es a esa interpretación más eficiente, que más, a la que más que convenció a mayor número de gente. Le dio mejores argumentos. Por lo tanto, la verdad es una construcción muy subjetiva, lo que lleva a un relativismo que sin duda también nos, nos puede orillar a un nihilismo. Aquí tenemos que hemos oído hablar muchas veces del posmodernismo, pero ¿de dónde viene la palabra? La palabra se le ocurrió allá a François Lyotard. Lyotard, en su libro La condición posmoderna, define que la posmodernidad es el estado de la cultura, no de la filosofía, no del pensamiento, no, de la cultura. Después de las transformaciones que han afectado a las reglas de juego de la ciencia, de la literatura y las artes a partir del siglo XIX. Por eso, cuando hay verdad, no hay verdad, no hay mentira, pues desaparece el binario, la oposición binaria, verdad o mentira. Cuando desaparece el binario, ¿qué nos queda? Si no hay verdad ni mentira, lo que diga yo es posverdad. Es lo que que se conoce como posverdad. Es algo muy interesante, pero no vamos a- no nos da tiempo aquí para em, ahondar en este tema. Solo quiero ahora que nos vayamos a qué se comprende como ser humano. ¿Qué se ha comprendido usualmente como ser humano? El ser humano es espíritu como fantasma. No habrá muchos que sostengan la misma postura, pero pues los hay, ¿no? Sobre todo tenemos que buscarlos quizá en, en la filosofía oriental, no sé, en el budismo, que identifican al ser humano con la nada, con el espíritu, con, con algo que no existe. Pero en nuestra, en nuestra tradición occidental, el ser humano originalmente se construyó como cuerpo, mente y espíritu. Y no cabe duda que digo, eso, eso no tiene que estar. Eso entiende al ser humano eh, como algo que tiene un contenido espiritual, un contenido mental
y un contenido corporal, físico. Pero ya después de que vino la, eh, la, eh, después de que Occidente se peleó con su religión, después del secularismo, dijeron, no, 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 a ver, desde el espíritu, el ser humano es cuerpo y mente, punto. Cuerpo y mente, que luego los eh, científicos más eh, actuales, una parte de la ciencia actual que se llama fisicalismo, reduce, le quita el contenido mental, porque dicen que la mente no es otra cosa más que una cosa un subproducto del cerebro. Entonces, el ser humano es cuerpo, punto. No sé en qué opinarán ustedes de esto, qué, qué concepción tengan cada uno de ustedes, pero hay razones para pensar cada una de cada una de estas posturas. Hay argumentos. Yo, por mi parte, me diría que el ser humano es cuerpo y mente. O sea, que sí, la mente es algo diferente al cuerpo. No conocemos qué es pensar. Entonces, ¿qué es pensar? No sabemos qué es la experiencia individual. Eh, si es algo necesariamente igual o distinto a un producto del cerebro. O el hecho de que si te desmayas, se te olvidan o dejas de pensar, estás en coma, tu cerebro ya deja de producir ciertas cosas que se parecen a la conciencia, que se parecen a la mente. Bueno, a lo mejor sí, debemos concluir que el ser humano es simplemente una realidad física. Vamos a ver, este curso originalmente se llama metaética. Metaética es el pensamiento sobre la ética. Ustedes eh, saben que la ética es un conjunto de normas que bla, 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 bla. Entonces, la metaética es la reflexión sobre esas normas, la reflexión sobre eso. Ha habido a lo largo del tiempo una gran diversidad de tesis metaéticas, escuelas filosóficas que vamos a presentarlo solamente en tres opciones.
La primera y principal división es que hay objetivistas y relativistas. Las objetivistas, es Aristóteles, es el conocimiento de la realidad, la verdad, la verdad como relación con la realidad. Subjetivista es la verdad, pues, como la veíamos con, eh, con Nietzsche, pues la verdad no existe, o no, no, o si existe, es en mi verdad, y tu verdad, y la verdad de allá, y la verdad de allá. No existe una realidad universal, solo eh, diferentes realidades, diferentes verdades. Existe una em, correlación entre metafísica, epistemología y metaética, al menos en una corriente que tiene que ser racional. Y esto, perdón, a lo mejor no se entiende bien. Esto nos va a servir mucho para el análisis de las diferentes corrientes eh, epistemológicas del derecho que se han dado en el ámbito premoderno y en el moderno. O sea, bueno, vemos. En los inicios, la modernidad es racionalista, posteriormente es empirista, sobre todo en Reino Unido, y de ahí nacen los primeros naturalismos modernos, con Ambrosio, con John Locke, con Pufendorf. Posteriormente, unos siglos después, pocos años después, se convirtió esa cultura en secularista, religiosa, religiosa o jacobinista. Y esto vino a la mano del, la, del pensamiento y positivismo jurídico. Esto que está en el fondo, eh, como en el background del pensamiento científico y filosófico, también se refleja en la filosofía del derecho a través del positivismo jurídico. O sea, es una consecuencia de lo primero, una consecuencia de la modernidad. Y pues, vamos a ver, en los pensamientos premodernos, las dos primeras columnas. Y
el naturalismo moderno. Aquí haría falta una cuarta columna con el positivismo. La metafísica y antropología de los naturalismos son dualistas. Se piensa que hay una dimensión en la realidad donde puede haber leyes de, de la autoridad humana y otra dimensión donde las leyes no son disponibles, son leyes que impone la naturaleza, Dios o lo que sea. El human naturalismo. Y una la epistemología del pensamiento eh, clásico, antiguo, se llamó racionalismo. Racionalismo en cuanto a que se opone o termina o supone una, una separación entre el mito y el logos. Se separan el mito. Es un racionalismo. El primer racionalismo es el antiguo. Bueno, y para los medievales, el naturalismo tomista o naturalista es un naturalismo metafísico, donde la, eh, la verdad es una sustancia. Y el naturalismo moderno adopta un segundo racionalismo y luego también lo conjunta con empirismo, el empirismo modernista. La metaética es la clásica, es eh, la reflexión sobre la ética, la reflexión sobre la moral, responde a un objetivismo no naturalista. Objetivismo en cuanto a que supone una relación con la realidad, con los objetos. Y este, el no naturalismo se refiere a que, mm, que la relación no era con la divinidad, era con la naturaleza. Y luego eh, el naturalismo eh, atomista, que se encuentra en el siglo XX, sobre todo,
Es una forma moderna de pensar, pero en el siglo XX se pone un objetivismo mm, que va a comprenderse ya en la época moderna desde un punto de vista no naturalista y después naturalista. Cuando, cuando decimos que es no naturalista, estamos hablando de lo divino, no de la naturaleza. La razón o la voluntad, eso es muy importante porque para los antiguos el deber corresponde a la razón, lo que se repite en el anatomista. Y a partir de la época moderna se cambia de la razón a la voluntad. Les voy a explicar. Unos filósofos, unos filósofos árabes, persas, Avicenna y Averroes, en la Edad Media, que leen ellos a Aristóteles, traducen a Aristóteles, nos dicen, se dio ante la ley natural, ante la ley se creó Dios, y se maravillaron. Ah, esto es maravilloso. Dios mismo está sujeto a su ley. No puede ser de otra manera. No podemos imaginarnos un universo en el que Dios, el mismo Dios, no esté sujeto a su ley. Entonces esto, cuando llegó a oídos de los teólogos europeos, principalmente o primeramente los franciscanos, les sonó como herejía. ¿Cómo es posible que tú digas que Dios está sujeto a su ley? Por supuesto que no. Si lo supiera, no sería omnipotente. Dios es omnipotente. Dios no es. Esto nos parece a lo mejor muy alejado en nuestra manera de pensar. Eh, Estudiar la ley desde el punto de vista de Dios. Bueno, no es tan alejado. Porque eh, cuando triunfó el secularismo, cuando Dios se quitó de la ecuación, entonces siguió habiendo un poderoso que dictaba leyes, normas. Nos vamos a ir por la parte de lo del intelecto, por la parte de la voluntad. No, tenemos que irnos por la parte de la voluntad.
La época moderna es profundamente voluntarista. Y es más o menos lo que dice, lo que se refiere, a lo que se refiere el, la, la interpretación jurídica. Primeramente, vas a investigar cuál es la voluntad del legislador. ¿Sí? Y en segundo lugar, se pretende ver las cosas de las razones, por qué, y si esto se relaciona sistemáticamente con el otro artículo y vamos a hacer una construcción en la que definamos que este artículo quiere decir esto. A este otro artículo no le vamos a hacer caso. A este artículo lo vamos a inaplicar. A este principio le vamos a dar superioridad sobre este otro principio. ¿Por? Porque ahí está la voluntad. Rápidamente, porque ya estamos en tiempo, el presento clásico tiene una teoría de la validez de la norma subjetiva. Dice, bueno, según los clásicos, sí existe una relación. Ambas son normativas, tanto el derecho natural como el derecho positivo, son ambos normativos. Pero definir un derecho en términos puramente formales, es decir, que una norma es norma porque la aprobó el legislador, o sea, en términos puramente formales, porque siguió el procedimiento del artículo 72, ¿no? 71 de la Constitución, es algo incompleto e incoherente. Por lo tanto, puede llegar un momento en el que no se deba considerar como, como válido, pero eso lo vamos a ver abajo. Todos los naturalismos coinciden en que el derecho positivo convive con el derecho natural. No en el mismo nivel, pero al menos uno y otro son normas, son en la dimensión de cada uno tienen juridicidad. Claro, que si la norma es injusta, el concepto de validez cambia. Si es injusta, eh, pues según los antiguos, la norma injusta es inválida. Eso es igual con el neutromismo y el moderno, eh, pues varía mucho, porque por un lado es medio anarquista y, pues, una norma que es inválida
es injusta, tenemos la justificación para incumplirla. Esto justifica su desobediencia. Y pues ahí tienen finalmente los representantes de cada una de las escuelas que les va a pasar junto con con esta presentación para que si les interesa las estudien más a fondo, con mayor profundidad. Y pues ya que lleguemos al final de esta clase, no me queda más que darles gracias por su atención. Esperemos este, esperemos vernos en este mismo formado o en cualquier otra actividad de la escuela judicial. Pues, gracias. En fin, gracias. Hasta luego.